Imaginemos por un momento a un pequeño grupo de pescadores, campesinos, trabajadores comunes del siglo I. O sea, gente sin dinero, sin influencia política y pues obviamente sin un departamento de relaciones públicas. Claro. Y este grupo se está enfrentando a la maquinaria más brutal del mundo antiguo, que era el Imperio Romano, y también a la élite religiosa de su época. Y contra todo pronóstico, ganan. Uf, es que es una locura si lo piensas. Porque hoy en día si alguien quiere iniciar un movimiento global, la expectativa es de cálculo absoluto. Sí, totalmente. O sea, hay que contratar consultores, invertir millones en algoritmos, hacer estos grupos focales y apuntar al mercado objetivo perfecto, ¿no? Todo se basa en la pura capacidad humana de persuasión. Exacto, es una ciencia súper metodológica. Porque la idea es que si tienes el capital y el talento, asumes que el impacto ya está garantizado. Y ahí es donde nos topamos con pared. Porque cuando analizamos los textos históricos sobre el surgimiento de esta iglesia cristiana primitiva, pues toda esa lógica de marketing moderno se desmorona de manera espectacular. Por completo. O sea, el panorama de comunicación y resistencia que se describe ahí es francamente ilógico para nuestros estándares actuales. Y bueno, de eso trata nuestra inversión de hoy. Soy su anfitrión y estoy muy emocionado de arrancar. Y yo soy la experta invitada de hoy, súper lista para desmenuzar este tema. Genial. Vamos a analizar la mecánica de un movimiento que se volvió imparable, basándonos en unos apuntes y textos fuente fascinantes que exploran algo llamado el evangelismo del Espíritu Santo. Ajá. Y específicamente nos vamos a centrar en dos relatos de la antigüedad. Uno es Hechos, capítulo 1, versículo 8, y el otro es Hechos, capítulo 4, versículo 31. Y creo que el objetivo aquí, para quienes nos escuchan, no es simplemente repasar historia antigua o teología abstracta, no. Queremos desglosar el engranaje detrás de este fenómeno. Exactamente. Es fascinante entender cómo este grupo logró superar el miedo al rechazo y la oposición más feroz. Y no mediante estrategias de persuasión refinadas, sino a través de lo que el texto define rigurosamente como una fuerza externa, o sea, el poder del Espíritu Santo. Claro, y antes de entrar en materia, creo que es súper importante establecer algo para la audiencia. Independientemente de la postura espiritual o las creencias personales de cada quien, este análisis ofrece una radiografía increíble sobre cómo se comunica un mensaje con convicción absoluta frente a una hostilidad extrema. Totalmente. O sea, estamos hablando de cómo se rompen barreras culturales milenarias y pues cómo se aniquila el pánico social. Es un modelo de resistencia que, literal, invierte por completo lo que creemos saber sobre cómo influir en las masas y sobre cómo sostener una convicción cuando todo tu entorno te dice a gritos que te calles. Ok, pues vamos a desempacar esto. Porque si queremos entender cómo este mensaje se difunde a una escala tan masiva, primero tenemos que mirar de dónde proviene la capacidad para hacerlo. El origen del asunto. Exacto. Y todo comienza con una escena muy dramática. Es la despedida. Jesús está a punto de ascender al cielo dejando a sus seguidores a cargo de la misión. Y bueno, en lugar de darles un manual de tácticas discursivas o un plan de negocios, les da una instrucción que rompe todos los esquemas. Esto está en Hechos 1:8. Así es, y el momento es súper crítico. Les deja una promesa y una comisión. Y la secuencia de las palabras aquí, o sea, el orden lo es todo. A ver, cuéntanos más de eso. Pues la promesa es que recibirán el poder del Espíritu Santo, y la comisión es que serán sus testigos en todo el mundo. Lo que resulta muy revelador es que el orden es innegociable. Innegociable. Ajá. Jesús no les dice, bueno, vayan y sean mis testigos porque ya han pasado 3 años conmigo, ya conocen mi retórica y tienen la capacidad intelectual para debatir. No. Claro, no les dice que ya están listos porque hicieron el curso completo. Exacto. La directriz es súper clara. Dice, recibirán poder y entonces me serán testigos. Primero el poder, luego la acción. Me encanta cómo se plantea esto porque me hace pensar en una analogía. O sea, imaginemos que intentamos encender la computadora más avanzada del mundo. Una máquina con los mejores microchips, un diseño impecable, el software más innovador de la historia, pero... Pero no la enchufas a la corriente. Exacto, sin enchufarla a la corriente eléctrica. O sea, no importa qué tan brillante sea el hardware humano, cuántos títulos tenga la persona o qué tan pulida sea su oratoria.
Sin esa corriente eléctrica externa que el texto identifica como el Espíritu Santo, pues la pantalla simplemente se queda en negro, no hay impacto. Uf, esa analogía le da al clavo. Y lo fascinante aquí es que este concepto redefine la idea misma de lo que es el poder. ¿A qué te refieres? Porque en nuestra cultura contemporánea, e incluso en la cultura del Imperio Romano de esa época, el poder suele tener un objetivo muy claro: engrandecer a la persona que lo posee. Claro, te da estatus. Exacto, te da estatus, te da influencia social, te convierte a ti en la figura central. Pero los relatos históricos aclaran explícitamente que esta fuerza sobrenatural no se otorga para convertir al mensajero en una celebridad. Wow. Su único propósito es dar a conocer el mensaje, o sea, exaltar a Cristo. El poder fluye a través de la persona, no hacia la persona. Oye, espera un segundo, porque quiero presionar un poco sobre esto. Si la capacidad intelectual, o digamos el talento, no son el motor principal, ¿significa que la preparación humana no sirve para nada? O sea, ¿acaso el texto sugiere que el conocimiento es irrelevante y solo importa esta corriente eléctrica que mencionábamos? Esa es una excelente observación. Y la respuesta es no. El texto no desprecia la capacidad humana. Más bien, la ubica en su lugar correcto. Ok, su lugar correcto. Sí, porque si dependiera de la habilidad pura, el movimiento habría muerto súper rápido. Hay que recordar que sus líderes iniciales eran, en gran parte, personas sin educación formal. Pescadores, como decíamos al principio. Exacto. Entonces, el talento humano es un excelente vehículo, pero es un pésimo motor. La narrativa de Hechos subraya que cuando la inteligencia o la técnica humana intentan ser el motor principal, el mensaje pierde su capacidad de transformar realidades profundas y se convierte, pues, en un simple debate intelectual. Claro, eso tiene muchísimo sentido. O sea, el mensajero no es el protagonista, es solo el cable conductor de esa electricidad. Ajá. Pero claro, aquí nos topamos con un problema de la vida real. Porque si esa fuerza no depende del talento humano, ¿qué sucede cuando choca contra un muro de concreto armado? Y vaya que había moros. Sí, porque el mundo del siglo I no estaba precisamente aplaudiendo la llegada de este nuevo mensaje. Era un entorno profundamente hostil, peligroso. O sea, te jugabas la vida. Y ese choque de trenes nos lleva directamente al escenario del segundo texto que mencionaste, Hechos capítulo 4. A ver, ponnos en contexto. Para dar contexto a quienes nos escuchan, Pedro y Juan, que son dos figuras centrales de este naciente movimiento, acaban de ser arrestados por las autoridades religiosas. ¿Y por qué? Simplemente por sanar a un hombre y por hablar en público. O sea, por hacer algo bueno. Literalmente. Y bueno, son interrogados, amenazados severamente con consecuencias muy graves si continúan haciendo esto, y luego son liberados temporalmente. Pero cuando regresan con su comunidad, la amenaza de una persecución letal es palpable, se respira el miedo. Y aquí es donde me confundo un poco y necesito que me ayudes a conectar los puntos. Porque en estos relatos se menciona que estos discípulos ya habían experimentado una manifestación explosiva de este poder en un evento histórico que se conoce como Pentecostés, allá por el capítulo 2. Sí, fue un evento masivo. Fue como el momento donde recibieron esa chispa inicial. Entonces, si ya estaban enchufados a la corriente, ¿por qué los textos muestran que ahora, frente a esta nueva amenaza, la comunidad entera empieza a clamar desesperadamente por una nueva intervención divina? O sea, ¿acaso este poder tiene fecha de caducidad? ¿O se agota? Es que esa es exactamente la trampa analítica en la que solemos caer al leer estos textos. Asumimos que la llenura de poder es como una vacuna, ¿sabes? Una vacuna de una sola dosis que te inmuniza para siempre y ya estás listo. Claro, una vez y listo. Pero la mecánica que revela el texto es distinta. Las personas tienen fugas. El miedo drena a la gente. La oposición te desgasta emocional y espiritualmente. Uf, eso es muy real. Entonces, frente a una crisis completamente nueva y a una amenaza de muerte inminente, pues la experiencia pasada ya no es suficiente. Necesitan una recarga. Una nueva crisis requiere una nueva llenura. ¡Wow! Y aquí es donde se pone realmente interesante para mí, porque la respuesta de esta comunidad ante ese desgaste es alucinante. Cuéntame por qué. Porque si alguien lo acaban de arrestar y lo amenazan con violencia estatal, la reacción lógica de pura supervivencia humana sería pedir un escudo protector. O salir corriendo. Exacto. Uno pensaría que se reunirían a rezar diciendo algo como,
Por favor, que las autoridades se olviden de nosotros, que podamos pasar desapercibidos en nuestro trabajo, que nuestras familias no nos repudien, o siendo más viscerales, no sé, pedirían que un rayo partiera en dos a los que los arrestaron. Claro, esa es la reacción humana estándar. Pero, en lugar de eso, formulan una petición que desafía toda la psicología de la supervivencia. Según los registros, no piden protección. ¿No piden que los cuiden? No. No piden que sus enemigos desaparezcan ni que el entorno se vuelva más amigable. Lo que piden, y usando la palabra precisa del texto, es denuedo. Denuedo. ¿Qué palabra tan fuerte? O sea, suena casi a poesía antigua hoy en día. Sí, Pero al explorar su significado en las fuentes, vemos que implica libertad de palabra, una franqueza osada, una valentía absoluta para hablar la verdad de frente al peligro. totalmente. Lo que resulta impactante es el cambio de paradigma aquí. O sea, la comunidad entiende que la solución divina no es la evasión. Y si lo conectamos con el panorama general, la lección táctica de estos textos es súper profunda. El mecanismo que se describe aquí no consiste en eliminar la oposición. O sea, el mundo no se vuelve un lugar seguro mágicamente porque tú tengas un buen mensaje. Claro. La respuesta a la amenaza es inyectar una valentía renovada para chocar de frente contra el problema. Nos muestra que el pánico social o el miedo a la represión no se vencen escondiéndose. Se vencen con un impulso que te obliga a testificar a pesar de las consecuencias. Es brutal. O sea, en lugar de decir, sácame de este problema, dicen, dame la fuerza para atravesarlo. Hablando más fuerte. Exactamente. De hecho, el relato describe que después de esa petición, el lugar donde estaban congregados literalmente tembló y todos volvieron a hablar con ese denuedo. Pero, eso nos lleva a un aspecto muy práctico. A ver, Si el miedo es una reacción biológica y psicológica tan paralizante, ¿cómo consiguen realmente esa valentía? Porque seamos sinceros, no puedes simplemente mirarte al espejo en la mañana y decidir no tener miedo frente a la posibilidad de ir a la cárcel. 100%. Y el texto histórico es muy lúcido al respecto. Nos revela un mecanismo sociológico y espiritual fascinante. Y es que no puedes generar esa osadía en aislamiento. Aquí es donde entramos a la dinámica de la comunidad. El antídoto contra el pánico individual es la oración unida y súper específica. Sí, de hecho, al leer Hechos 4:29, notamos que la petición que hacen no es para nada genérica. No es un bendícenos a todos y que nos vaya bien hoy. Para nada. Es quirúrgica. Dicen, concédenos a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y el análisis de las fuentes que tenemos enfatiza que el desarrollo de este movimiento no fue impulsado por, digamos, lobos solitarios o héroes individuales. Fue un esfuerzo puramente corporativo. Lo cual tiene aplicaciones directas y muy prácticas incluso para cualquiera que analice este fenómeno hoy en día. Las fuentes sugieren que la peor estrategia frente al miedo es intentar enfrentarlo solo. Completamente de acuerdo. Si alguien identifica un área específica donde calla por temor, y esto nos pasa a todos, quizás en una cena familiar muy tensa, en un ambiente laboral hostil o ante la presión inmensa de las redes sociales. Bueno, la táctica documentada aquí no es intentar ser valiente en solitario. ¿Y cuál es entonces? Es reunir a otros que compartan esa convicción, exponer esa cobardía y buscar ese respaldo corporativo. ¿Sabes? Analizando esa mecánica comunitaria, pensé en una analogía con la música. O sea, el efecto de un coro musical. A ver, me gusta, cuéntame. Imaginemos a un solista que tiene que salir a cantar a capela frente a un auditorio inmenso y que encima es hostil. Su voz casi seguramente va a temblar. El pánico escénico puede paralizar sus cuerdas vocales porque está psicológicamente aislado. Su cerebro le está gritando que está en peligro mortal. Uf, sí, qué angustia. Pero, y aquí viene el cambio. Si a esa misma persona la rodeas de un coro de 100 personas y todos empiezan a cantar la misma nota al unísono, ocurre un fenómeno físico y psicológico real. Esa resonancia compartida literalmente apaga la señal de miedo en el cerebro del individuo. El sonido colectivo absorbe la vulnerabilidad. Wow, esa es una ilustración perfecta de la mecánica que estamos discutiendo hoy. De hecho, la psicología moderna llama a esto efervescencia colectiva. Pero los textos del siglo I ya lo estaban documentando como un principio espiritual súper básico. ¡Qué increíble! Sí, la oración unida actúa como la resonancia de ese coro que mencionas.
Es el combustible indispensable que permite que el individuo se sostenga de pie. Sin esa comunidad vibrando en la misma frecuencia, la presión social simplemente aísla a la persona. El miedo gana la partida y el movimiento se asfixia. Entonces queda clarísimo que la valentía compartida se multiplica. Pero esto nos plantea una nueva interrogante. O sea, una vez que tienes a esta comunidad unida, recargada de energía, vibrando como un coro masivo y totalmente libre del miedo al qué dirán o a las represalias del imperio, pues ¿qué hacen con eso? Claro, no se van a quedar ahí encerrados. Exacto, no pueden quedarse cantando en la misma habitación para siempre. ¿Hacia dónde se dirigen? Y eso nos lleva al mapa geográfico de este fenómeno. El testimonio no está diseñado para ser estático nunca. Las fuentes trazan una trayectoria de expansión que desafía constantemente los límites de comodidad de sus integrantes. Volvamos a la directriz inicial de Hechos 1:8, que funciona como una especie de hoja de ruta en 4 fases concéntricas. Cierto, el texto menciona en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A simple vista, para un lector moderno, parece solo una lista de lugares, como una campaña de expansión territorial normal. Sí, como ir abriendo sucursales. Exacto. O sea, Jerusalén es tu punto de partida, tu propia ciudad. Judea es la región circundante, gente que comparte tu mismo idioma y pues el mismo trasfondo cultural general. Hasta ahí, digamos que es cómodo, es un entorno predecible. Pero luego el texto introduce la tercera ubicación, que es Samaria. Y aquí es vital entender el contexto histórico para comprender la magnitud, o sea, la locura de lo que se les estaba pidiendo. A ver, profundicemos en esto. Para un judío del siglo I, ir a Samaria no era como hacer un viaje de negocios a la ciudad vecina. Representaba cruzar una barrera étnica, cultural y religiosa que estaba cargada de siglos y literal siglos de profundo odio y desprecio mutuo. Porque a un lector moderno, pues la palabra Samaria no le dice mucho. ¿Por qué era tan aterrador o repugnante para ellos dar ese paso en específico? Porque había una hostilidad que era completamente sistémica. Los samaritanos eran vistos por la ortodoxia judía como traidores étnicos y herejes religiosos. Esto era el resultado de mezclas con imperios conquistadores en el pasado. O sea, ¿había mucha historia detrás? Muchísima. De hecho, los judíos evitaban pasar por territorio samaritano a toda costa, prefiriendo tomar rutas muchísimo más largas y peligrosas con tal de no pisar su tierra. Había violencia esporádica entre ambos grupos constantemente. Así que ir a Samaria significaba entrar en territorio enemigo, acercarte a personas que históricamente te despreciaban y a las que desde tu infancia te habían enseñado a considerar impuras y francamente detestables. ¡Wow! O sea, la instrucción que les estaban dando no era solo viajen más lejos y sigan predicando, sino vayan hacia las personas que más rechazan y que más los rechazan a ustedes. Eso requiere desmantelar por completo la visión del mundo con la que crecieron. Exactamente. La mecánica de este movimiento empuja implacablemente a derribar prejuicios que están profundamente arraigados. Y las fuentes indican que esta expansión no se logró ganando debates teológicos súper agresivos con los samaritanos, sino a través de un amor práctico que suplía necesidades reales y de esa forma abría puertas. ¡Qué revelador! Sí, el poder del que hablábamos al principio se manifestaba precisamente en esta capacidad. La capacidad de cruzar estas líneas divisorias tan marcadas y hacerlo sin nada de arrogancia. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto a nivel de aplicación práctica para quienes nos escuchan? O sea, es increíblemente fácil y seguro quedarse compartiendo un mensaje en nuestra propia Jerusalén. Es muy cómodo rodearnos de personas que piensan, votan y actúan exactamente igual que nosotros. Nuestra famosa cámara de eco. Así es, nuestra burbuja. Pero el mandato explícito de ir a Samaria te obliga a preguntarte, ¿a quién estoy evitando activamente? O, ¿qué grupos de personas he clasificado en mi mente como causas perdidas? O simplemente como mis enemigos, motivado únicamente por mis propios prejuicios o por mi pereza cultural. Y esto plantea una reflexión que es ineludible sobre la naturaleza misma de este mensaje. Su alcance es inherentemente progresivo y universal. Culmina con la instrucción final de ir hasta lo último de la tierra. O sea, lo global,
Exacto, lo global, lo completamente ajeno y desconocido. El modelo no está diseñado para crear una secta exclusiva o un club privado de los más puros. Está diseñado para fracturar cada muro humano posible. Y los relatos aseguran que no es una misión suicida, porque va atada a otra promesa registrada en los textos, que es la de una compañía y un respaldo que son constantes hasta el fin de esa misión. Es una visión absolutamente abrumadora por su magnitud. Y bueno, ya que nos acercamos al final de nuestra inmersión de hoy, creo que vale la pena consolidar todo lo que hemos extraído de este análisis sobre la mecánica de un movimiento que fue indetenible. Sí, para sintetizar las realidades operativas que nos muestran estos apuntes. Primero, la eficacia real proviene de una fuerza y una llenura que está más allá de la capacidad y la técnica humanas. El motor, no el vehículo. Exacto. Segundo, frente a un entorno que oprime o amenaza, la respuesta histórica no fue buscar evasión o protección pasiva, sino abrazar un denuedo y una valentía renovados. Chocar de frente. Tercero, que esa valentía no se fabrica en soledad. El antídoto contra el aislamiento que paraliza es la oración corporativa, o sea, la resonancia de la comunidad, el coro del que hablabas. Y cuarto, que el alcance geográfico y relacional siempre te va a empujar fuera de tu zona de confort, forzándote a cruzar barreras de prejuicio hacia lo desconocido. Excelentes puntos. De hecho, el material que revisamos deja sobre la mesa un ejercicio bastante provocador para quien desee poner a prueba este modelo en su propia vida. A ver, ¿cuál es? Sugiere incorporar diariamente una variación de esa oración de Hechos 4:29. Algo así como, concédenos la osadía y el denuedo para hablar y actuar. Y luego, salir activamente a buscar ese escenario incómodo para dar un paso al frente, confiando claro en que el respaldo no viene de uno mismo, sino de esa corriente eléctrica externa. Me parece un desafío tremendo, porque expone nuestras propias limitaciones. Exige una mezcla que es muy rara de ver. O sea, la profunda humildad de saber que no puedes hacerlo con tu propio intelecto, combinada con la audacia temeraria de pararte frente a un sistema opresivo y no ceder ni un milímetro. Absolutamente. Y bueno, quiero que la audiencia que nos acompaña se lleve un pensamiento final para masticar a lo largo del día. Regresemos al principio, a cómo intentamos construir influencia en nuestra época actual. Ajá. Pensemos en que vivimos en un ecosistema que está obsesionado con la marca personal. Usamos la retórica, usamos las plataformas digitales y todos nuestros recursos para asegurarnos de que nuestro nombre sea el que resalte, siempre buscando que la luz nos ilumine a nosotros. Siempre buscando el reflector. Tal cual. Pero este antiguo registro histórico que desempacamos hoy revela un paradigma que es totalmente subversivo. Todo este poder fenomenal, un poder que era capaz de hacer temblar las paredes donde se reunían, de anular el miedo a la muerte y de derribar odios étnicos milenarios, bueno, ese poder se otorga bajo una condición muy específica. ¿Y cuál es? No es para que el individuo se vuelva famoso. El mensajero no importa, es prescindible. El poder se otorga única y exclusivamente para exaltar el mensaje. ¡Wow! Entonces, la pregunta que nos deja este antiguo y revolucionario modelo es esta. ¿Qué pasaría si el máximo impacto, el poder más absoluto para transformar verdaderamente la realidad que nos rodea, se alcanza exactamente en el preciso instante en que decidimos hacernos a un lado para que solo brille el mensaje? Con eso los dejamos. Hasta la próxima inmersión.